Como ya saben, ¿verdad? El examen es para la próxima semana. Entonces, la mecánica va a ser la misma del tiempo de examen. Todavía estoy en 5 minutos o cuánto tiempo. Yo les voy a avisar a la hora va a ser 8:30. El examen lo vamos a dar inicio a las 8:30. Entonces, si tienen alguna duda sobre el examen, me pueden preguntar. O antes de que iniciemos Realmente la clase de hoy va a ser corta, por cuestiones pues de contenido, porque yo les mandé un folleto, no sé si ya todos lo recibieron, lo coloqué, bueno, lo puse en la plataforma de Classroom para que ustedes lo pudieran ver. El objeto de esto es de que ustedes tengan este folletito. Si se dieron cuenta, el folleto, si no estoy mal, creo que empieza ya el juicio ordinario, si no estoy mal, donde está la demanda. Eso ya no va a entrar dentro de su examen. Creo que estaba la constitución de la relación procesal y la demanda, si no estoy mal. Entonces, eso ya no va a entrar dentro de este examen porque ya no nos va a dar tiempo de llegar hasta ese contenido. Entonces, eso va a contener, vamos a terminar de ver hoy. No les puedo, a ver si les puedo pasar la diapositiva porque estoy conectada desde el teléfono, porque mi computadora tuvo un problemita, pero lo están solucionando. Si en el transcurso de si lo puedo compartir por acá. Vamos a ver. ¿Nos puede compartir el WhatsApp, licenciado? ¿Qué cosa? Las diapositivas son las mismas, porque se recuerdan que es lo que quería ver, era que terminamos, es la misma de la semana pasada. Porque se recuerdan de que nos quedamos viendo, si no estoy mal, vimos todo lo relativo a la organización administrativa, pero nos faltó, terminamos de ver las 11 unidades administrativas y las dependencias. Nos faltó, lo que nos faltaba, si no estoy mal, era la dirección general, ¿verdad? Según lo que yo vi, y la inspección, si no estoy mal. Lo último que yo tengo es unidades administrativas. Ajá, sabía algo de... sabía algo de... Sí, licenciada, las diapositivas, luego seguía la Inspección General de Trabajo y por último la dirección. ¿Verdad que sí? Sí, pero tal vez alguno de los compañeros que sí tenga acceso a computadora pueda compartir. Bueno, por los privilegios habría que otorgarle privilegios para poder compartir pantalla. Exacto. Nos faltaría lo que es la dirección, ¿verdad? Dice que la Dirección General de Previsión Social y la inspección, me dijeron, ¿verdad? Vamos a ver la Dirección General de Trabajo.
Este estudia y mejora las condiciones, también coordina con la Inspección General de Trabajo las actividades que se relacionan con la protección física. Sabemos pues de sobra que están creadas para la protección del trabajador. Sabemos que es una clase que está en desventaja. Por esa razón es de que ellos están encargados de crear todas estas digamos, formas para protección para el trabajador. En sí, en general, esa es la, digamos, el objetivo principal de ellos. Yo creo que la vez pasada leímos lo que era las dependencias, artículo 276, ¿verdad? En cuanto a las dependencias. Si alguien me hace favor de ver también, ¿alguien lo lee? Segundo, Inspección General de Trabajo, artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en el futuro. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban entre los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el Subinspector General de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. En los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan la intervención de abogados, pero si se hiciera asesorar únicamente los abogados y los dirigentes sindicales podrán actuar como tales. En cuanto a estos últimos, solo podrán asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenecen. Circunstancias se evitarán ante la dependencia de seda de 300 quetzales. Las disposiciones contenidas en el artículo 323 rigen también para el caso de los interesados, que los interesados se hagan representar en sus gestiones ante las autoridades del personal de una comparezcan gestión efectivo patrón. Sí, licenciada. ¿Sí? Ok. Entonces, vemos que la inspección es convenio, colectivos y reglamentos que norman las condiciones de trabajo y previsión social. Asesorando a los patronos y a los trabajadores sobre su cumplimiento y mejoramiento de trabajo. Acá en el artículo 278 podemos ver que pueden velar porque los patronos y trabajadores y también organizadores sindicales cumplan, respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor que se emita en lo futuro. En este caso, obviamente, podemos saber de que los inspectores están encargados de velar, ¿verdad? Porque se cumplan todas estas situaciones, condiciones o todas esas cuestiones en cuanto a trabajo. El problema con los inspectores es de que muchas veces ignoran, es lo que yo les decía, muchas cosas que pasan dentro de las empresas de trabajo. Y el por qué lo ignoran no es porque no estén, digamos, relacionados con su trabajo, sino que a veces hay cosas que son imposibles de verificar cuando ellos van, porque a veces ellos van a los lugares de trabajo y pues obviamente cuando llegan, es como cuando llega la supervisión a los colegios, está todo en orden, está todo bien,
no pasa nada, porque sabemos que a veces las supervisiones o ya saben que van a llegar. Es muy rara vez que la supervisión o que los inspectores lleguen de forma, digamos, como sorpresa, que a mi punto de vista es ahí donde se tendría que llegar, porque es ahí donde podemos darnos cuenta en realidad cómo están las condiciones de trabajo o cómo están las cuestiones laborales dentro de una empresa, cómo es el clima laboral dentro de una empresa. Pero lastimosamente casi nunca se da. Si se dan cuenta, la mayoría de veces los inspectores anuncian su llegada, pues ellos dicen vamos a llegar tal día, llaman por teléfono al encargado de recursos humanos, pues vamos a llegar, vamos a hacer una inspección, vamos a llegar al lugar. Entonces, de esa forma, a veces es imposible darse cuenta si hay alguna anomalía o hay alguna cuestión ahí que esté afectando a un trabajador, alguna violación de algún derecho o garantía mínima. Imposible darse cuenta, porque vuelvo y les repito, las inspecciones no son de manera, digamos, no son de manera sorpresa. Para mí, lo deberían de hacer de esa forma. Y cuando lo hacen de esa forma, créanme que es ahí donde se dan cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, si los horarios de trabajo no les están dando hora de almuerzo, si por X o Y motivo están saliendo muy tarde y no les están pagando horas extras, X o Y motivo se dan cuenta. Otra cuestión importante para la Inspección General de Trabajo es que muchas veces no denunciamos. Y no denunciamos por miedo a ser despedidos, no denunciamos por miedo a la represalia, no denunciamos por miedo a cualquier tipo de cuestión que se nos pueda dar dentro, que el patrón no se va a enojar, que me van a despedir, van a decir que soy un mal agradecido, van a decir todas esas cuestiones. Y eso es cultura, como les dije la semana pasada. Si yo sé que me están violentando un derecho, si yo sé que no están cumpliendo con una garantía mínima, mi obligación como ciudadano es denunciar ese hecho. Porque muchos nos quejamos y muchos decimos, pero ¿por qué la inspección no hace nada? ¿Pero por qué las leyes protegen al trabajador? Pero yo nunca he visto que lo protejan. Por supuesto que la inspección está para proteger al trabajador. El problema es de que mamá inspección no sabe, ¿verdad? Ellos no saben qué es lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces tenemos que llegar hacia el lugar, tenemos que ir, tenemos que denunciar, porque si no, las cuestiones se quedan ahí paradas. Les doy el ejemplo de hace unos años que yo les conté que tuve un caso de una municipalidad y esa gente estaba muerta de miedo, porque esa gente estaba muerta de miedo, no sabía qué hacer, los habían despedido injustamente, ellos estaban ya sindicalizados cuando los despidieron, incluso despidieron al comité ejecutivo, o sea, se pasaron sobre todas las reglas habidas y por haber, por todas las leyes habidas y por haber, y no les importó. Se armaron, muchos de esos trabajadores se armaron de valor y fueron hacia la Inspección General de Trabajo. No demandaron, denunciaron primero. Ellos fueron hacia la inspección y en la inspección obviamente agotaron esa vía administrativa porque la inspección citó pues claramente al patrono para que pudiera ver el patrono qué era lo que estaba sucediendo. En este caso pues al alcalde, al representante del alcalde, lo llaman a inspección, general de trabajo y obviamente no llegan a ningún acuerdo. Me recuerdo y creo que ni siquiera se presentaron. Inician ellos entonces su trámite ya judicial. Pero esto desligó un montón de cuestiones porque una persona fue a denunciar y todo el sindicato se puso imaginémonos que eran 150 personas las que estaban denunciando. Eran más de 150 personas que habían despedido y al ver que uno tomó la iniciativa de decir, bueno, me voy a despedir, pues obviamente de la municipalidad y voy a denunciar, se armó de valor esta persona y lo hizo a otro, porque uno les dio valor a otro y el otro, y como sindicato lo hicieron. Ellos se presentaron como sindicato a denunciar. Claramente fue un proceso, como les digo, duro. Que muchas veces el sindicato quedó solo porque no el sindicato comprendiendo y viendo en el transcurso de su curso y al pasar del tiempo
de cuando empieza su carrera, que los sindicatos no es como lo pintan, no es todo lo que dicen que son buenos, es cierto, ayudan, porque yo no les voy a decir que no, pero lastimosamente muchas veces los líderes sindicales pierden el control o el piso de lo que está pasando. ¿Y qué sucede? Que en este caso yo me di cuenta, porque no sé, soy una persona muy, aparte de que soy mujer, tengo ese sexto sentido, y cuando algo no sé, a las personas solo con verlas a veces, soy muy perspicaz en ese sentido. Y el líder sindical de ellos, su máximo líder, que era el dirigente sindical, yo lo notaba extraño, cuando yo le decía sí, hay que hacerlo, y me decía sí, claro, hay que buscar la forma de que ellos hagan, de que los vuelvan a reinstalar, y que volvamos y vamos a luchar, y vamos a pelear, y vamos a ir a todas con ustedes. Éramos 3 abogados los que estábamos en ese proceso, y dentro de esos 3 abogados había una abogada que yo misma había contratado, porque ella estaba especializada en materia colectiva. Entonces yo la contraté y sucedió que se hizo como cómplice con el señor. Ya cuando nosotros como por corporación nos dimos cuenta de lo que sucedía, pues obviamente empezamos a notar casos diferentes, cosas diferentes. Ya el señor no quería trabajar con los demás asociados, sino que solo con ella. Empezaron a hacer trámites de dinero, empezaron a hablar de dinero, que por porcentaje íbamos a trabajar, obviamente, porque eran muchos trabajadores despedidos, era un caso masivo. Y resultó que lo que yo sospechaba era cierto, que el líder sindical simplemente lo hacía a favor de quien a él le convenía. Entonces él trabajaba para su sindicato y trabajaba para la MUNI al mismo tiempo. Es decir, que a él la municipalidad o el gerente, o ya sea el mismo alcalde, le decía, mira, necesito que hagas esto con la abogada, o necesitamos que hagas esto, y él lo hacía. Entonces la gente, imagínense ustedes, si cuando ellos querían luchar y querían pelear, a veces se les habían pasado los plazos, a veces les habían notificado y ellos ni siquiera se habían enterado. Habían unos que ya estaban despedidos, que ya no se podía hacer nada porque ya se había pasado el plazo y no se habían dado cuenta. Miren, es increíble. Yo me salí del caso, yo dejé de lado el caso porque hubieron muchos problemas, incluso amenazas, y yo dije, mi vida vale más, es cierto, va a haber dinero, pero realmente era algo muy turbio. A lo que quiero llegar con todo esto es de que no solo en materia penal es peligroso trabajar, sino que también en esta cuestión, porque se pelea mucho poder y mucho dinero, porque obviamente a las empresas, por ejemplo en la municipalidad, ellos no querían, a toda costa, ellos no querían que existiera que no existiera esta cuestión de sindicatos. Ellos no querían a ninguna costa que hubiera sindicatos. Hicieron todo lo posible. Imagínense ustedes como trabajadores, estar en un lugar donde supuestamente usted los está protegiendo su sindicato y que su dirigente sindical está peleando por ustedes. Y al darse cuenta ustedes que la situación no es ese, se logró, claramente se logró determinar que por supuesto que el señor estaba involucrado con la municipalidad. Imagínense ustedes que compró su casa, compró su carro, compró muchas cosas que él pues me soñaba comprar. ¿Por qué? Porque la municipalidad o el gerente o en este caso el alcalde le daba a él dinero suficiente para que él pudiera parar muchas cosas del sindicato, que pudiera detener muchas cosas. Eso es lo que quiero que entiendan, que no todos los sindicatos trabajan de forma mala, ni tampoco todos trabajan de forma buena. Y resultó que el señor los resultaron, pues obviamente les resultaron pidiendo el cargo, ¿verdad? Porque no podían estar con una persona, pero esto les estoy hablando que les llevó un buen de tiempo, porque ni siquiera ellos lastimosamente como sindicalizados, siguen a una persona, siguen a un líder. Créanme que es increíble, aunque ustedes no lo
crean, a veces la lealtad de los trabajadores sí es única y sí es realmente ciega la lealtad de ellos, porque yo les hablaba a muchos trabajadores y les decía, hagan esto, miren, busquen la forma, porque no voy a hablar mal de su líder sindical, pero no me parece la forma en que está trabajando. No les importaba. Ellos no me escuchaban, ellos no decían, hasta que se dieron cuenta, pero les estoy hablando que para darse cuenta tuvieron que haber sido despedidos, no fueron reinstalados, no pasó nada. Entonces, ese es el problema principal con los sindicatos. Y para eso está la inspección. Por eso les decía, para eso está la inspección, para verificar todas estas cuestiones. Porque eso es lo que se busca con la Inspección General de Trabajo, es que estas dependencias de trabajo, por medio de su cuerpo, pues obviamente por medio de sus inspectores, vele por todas estas situaciones. Porque imaginémonos que esto no hubiera sucedido, imaginemos que Inspección hubiera llegado a municipalidades y hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, no hubieran habido tantos despidos masivos como lo hubieron en ese momento. No sé si tienen alguna duda. Hola, Linda, ¿cómo está? Buenos días. Quisiera aportar un poquito lo que usted había comentado. Ajá. Los sindicatos, tiene ciertos sindicatos, parte patronal, porque sindicato, Ajá. una fuerza sindical en Guatemala que realmente sí existe, que sería, por ejemplo, el tema de famoso sindicato de salud y todo, pero lamentablemente, si bien estos sindicatos son fuente del derecho, es en el último escalón que está, pero realmente los sindicatos, cuando hay tiro de por medio, se tiende a mover el ideal. Ser parte de un sindicato no es malo. El problema es que la gente viene y lo ve como dice, bueno, es sindicalista, es un bolsillo. Y es de recordar que realmente la fuerza del sindicato es hacer la contraparte con la parte patronal. Claro. Ahora, con lo que usted comenta del tema de esto, se ve mucho. Créeme que en otros casos de una municipalidad que también su función es divide y vencerás. Esta función sirve mucho porque toda la gente, lamentablemente, las personas creen en sus sindicalistas, que el sindicalista debería decir, miren, muchachos, esto lo vamos a hacer, esto y esto, nosotros buscando mejor. Lamentablemente, cuando se hace este tipo de cosas, las personas por es decisión propia de ellos si ellos quieren seguir o no. Pero Exactamente. sí, es un área, de hecho son pocos los abogados que se dedican a derecho colectivo, porque ahora existe el tema de las amenazas. O sea, claro. Y realmente la función de la inspección, no sé si alguien trabaja en la inspección general, pero realmente la inspección deja mucho que decir. O sea, deja, por ejemplo, en tiempos de pandemia dejaban las reuniones de conciliación en un plazo de 1 año. O sea, la gente de primero esperando a que le pagaran sus prestaciones para eso, y es entendible, porque realmente no les interesa que poder tener una institución tan fuerte. El Ministerio de Trabajo, en base a la inspección, tuviera la que tiene, que ningún patrono, tanto la pública privada, debería claro. hacer algo contra los propiciados. ¿Ya explica? Definitivamente. Solo me voy a cambiar a la computadora. Aquí estamos otra vez, entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Entonces lo que su compañero decía es realmente
es cierto y es lamentable, como él dice, porque a veces sí es cierto de que uno busca apoyo en la inspección y lastimosamente los plazos van, pero suficiente tiempo con el que perdemos ya en el juzgado como para estar en la inspección, es cierto, los inspectores, yo no voy a decir que no, deja mucho que desear y es por eso en ese tema y es por eso lo que él decía en tema colectivo, sí es cierto, es muy poco, son muy pocos los abogados especializados en materia colectiva, por eso yo busqué a esta persona que les dije para que pues trabajara conjuntamente con nosotros, porque obviamente necesitábamos a alguien especializado, ¿verdad? El problema en sí se dio o suscitó porque obviamente ella no quería seguir los lineamientos, ¿me entienden? Ella se encerraba a reuniones y a mí no me parecía porque había una reunión donde solo se unía ella y el líder sindical y dejaban por lado a los otros asociados como abogados, como a los otros trabajadores. Entonces, no, realmente no me gustaba, no sentía yo que fuera leal con los trabajadores porque ellos nos estaban pagando a nosotros una cantidad de dinero por hacerles ese trabajo, por trabajar con ellos. Imaginemos que no, que simplemente nosotros insistíamos, porque les digo, el líder sindical intentó y me decía, fíjese, yo sentía que iba, no me lo dijo claramente, pero sentía que iba por el lado de quererlo hacer de esa forma, ¿me entienden? Entonces yo realmente sí me molesté porque dije yo, no me parece correcto que estemos jugando con el tiempo de ellos, de los trabajadores, porque en primer lugar el tiempo apremia y ustedes saben que la situación pues es complicada, más acá en Guatemala cuesta conseguir trabajo. Ellos habían personas hasta de la tercera edad que habían sido despedidos, habían sido personas que limpiaban a veces en las calles o que una situación bien complicada. Es uno de los casos que más se nos ha complicado, pero les digo de que tenemos que tener en cuenta eso, que la inspección es como todo en Guatemala, cómo está suscitado, cómo está realizado, con qué objetivo es creado una dependencia. Lastimosamente, como es creada esa dependencia con los objetivos o lo que sea, lastimosamente, no, muchas veces no se cumple con esa expectativa. Realmente no cumplimos con esa expectativa como lo vamos viendo. Pero pues es algo que nosotros no podemos tener el control de todo. Les digo, yo traté la manera de portarme a la altura. De hecho, la asociación que nosotros habíamos formado, como les dije, muchos sindicalizados decidieron irse con ella y les cobraron unas cantidades exageradas de dinero porque obviamente el líder sindical se quedó con ella. Entonces él les dijo, como yo no quise, digamos, acceder a lo que él pedía o lo que él decía, entonces obviamente a él no le gustó, a él no le pareció, él estuvo mucho tiempo, estuvo molesto conmigo, me decía, es que yo necesito trabajar con alguien más y yo necesito que esté la persona X, que no les voy a decir el nombre, porque quien sabe y les dé clase. Entonces esta persona estaba, como les repito, con todo, con el Señor, estaba hablando con él, se reunía con él y yo decidí apartarme porque empezaron las amenazas y muchos de los sindicalizados se fueron con mi persona y los otros abogados con los que trabajaban y algunos otros se quedaron con la abogada, pues obviamente que era de parte del sindicato, perdón. Y a lo que quiero llegar es de que todo lo demás quedó. ¿Por qué? Porque la persona, digamos, los que se quedaron con la abogada, que les repito, y los que se quedaron conmigo, algunos que se quedaron con ella fueron reinstalados, algunos otros no. Y la cuestión acá fue el cobro de dinero. Ella les cobró unas cantidades, pero bárbaras. Nosotros no, por el hecho de que cuando nosotros tomamos el caso ya había avanzado. No lo empezamos desde el principio. Cuando nosotros tomamos el caso, ya iba, digamos, ya habían pasado, creo que ya había pasado hasta la fase
administrativa, ya estaba en la fase judicial. No me recuerdo, pero ya era un tema, francamente, ya iba muy encaminado el proceso. Entonces no era algo que tampoco pudiéramos decir que no lo podíamos controlar. O sea, era algo que se podía seguir adelante sin necesidad de tanta intervención. De hecho, ellos mismos hubieran podido continuar sin la intervención de un abogado, pero era un poco complicado porque había muchos recursos. La municipalidad les había interpuesto demasiados recursos a ellos, pero en cantidad que no tienen idea ustedes de la cantidad de recursos que les interpusieron. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que lastimosamente no siempre la inspección es creada con ese, fue creada con ese fin, sí, pero no se logró, no se ha logrado todavía. Dice también aquí que en los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan la intervención de abogado, que era lo que hablábamos, en asuntos que sean administrativos. Pero si se quisieran asesorar, únicamente los abogados de los dirigentes sindicales podían actuar como tales. Si se hicieran asesorar, por ejemplo, si ellos quieren llevar su proceso ellos mismos administrativamente, lo pueden hacer sin la intervención de un abogado. Pero si en dado caso quisieran ellos esa intervención, pues la pueden tener, pero como dice la ley ahí, solamente puede ser o el abogado o ya sea el líder sindical. Imagínense ustedes tener que abocarse a su líder sindical y que su líder sindical esté actuando en contra de suya y no a favor. Imaginemos eso, es triste y es un poco, se siente uno como muy impotente, la verdad. Muy, muy impotente porque no sabe uno qué realizar o cómo hacer. Entonces ya saben ahí, y dice también, solo podrán asesorar a los miembros de los respectivos sindicatos a que pertenezcan. Deben acreditar ante la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de 300 quetzales, es decir, cuantía muy poco, ¿verdad? Ay, dice que no se escucha, no sé si como ustedes están igual, o me están mandando mensajes. Bien, licenciada, sí se escucha. Es que cuando intervino el compañero había interferencia, pero a usted le escuchamos muy bien. Creo que el asunto es cuando nosotros hablamos y usted tiene encendido su micro. Ahí es donde se crea interferencia, Lic. Ahí es donde se corta. O sea que cuando empiecen a hablar me voy a callar. Ok. Sí, porque estaba viendo que tenían ahí unos mensajes. Bueno, entonces, estamos con que no exceda de 300 quetzales. ¿Me podrían leer el artículo 279, por favor? Con gusto, licenciada. Gracias. Artículo 279. La Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del ministerio respectivo y, a este efecto, debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias de aquel, los patronos o los trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia. La inspección debe publicar en el órgano oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o, en su defecto, en algunos de los diarios de mayor circulación en toda la República. Las consultas que evacúe o cualesquiera resoluciones que dicten las autoridades de trabajo y previsión social, siempre que así lo juzgue conveniente para que sirva de guía u orientación en las materias respectivas. Gracias, muy amable. Entonces dice aquí que la Inspección General de Trabajo, pues obviamente va a tener el carácter de asesoría técnica del ministerio, ¿verdad? Deben evacuar todas las consultas que hagan las demás dependencias, los patronos, los trabajadores,
sobre la forma que deben de ser aplicadas las disposiciones. Ellos actúan como una especie de asesoría, pues. Vamos a ver el artículo 280. Si alguien me hace el favor. Buenos días, licenciada. Buenos días. Siguiente. Artículo 280. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte de todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico, en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, dentro de su función de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, está obligada a promover o realizar la sustanciación y finalización de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncien los inspectores de trabajo y trabajadores sociales, y procurar la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores, reformado por el artículo 18 del decreto número 18-2001 del Congreso de la República. Gracias, muy amable. Entonces, ahí en ese artículo 280 nos damos cuenta de que dicen que tiene que ser tomada en parte. Ese ya lo habíamos leído, ¿se recuerdan cuando hablamos del tema de los menores de edad? Y vimos que debería ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago de la indemnización. Cuando no se ha pagado la indemnización, también ellos son tomados como parte. Y también en asuntos de las trabajadoras, ¿verdad? Para proteger la maternidad. Salvo en que éstas se apersonen ante pues obviamente ante el Instituto de Seguridad Social para realizar la finalización de los procedimientos. Eso en este artículo ahí está tomado como, ¿verdad? Tienen que tener carácter jurídico en cuanto a menores de edad. Todo tema relativo a menores de edad de carácter jurídico, la Inspección General de Trabajo tiene que estar dentro del proceso. Es por ley que ellos tienen que estar dentro de, ¿verdad? Porque obviamente estamos tocando temas de menores de edad. Entonces obviamente se les va a informar a ellos, incluso cuando empieza un proceso de un menor de edad, obviamente el mismo juzgado le informa y le notifica a la Inspección General de Trabajo para que se apersone y para que inicien el trámite, para que estén todos en sintonía en cuanto a eso, ¿verdad? Que todos estén dentro de sus cuestiones. Luego tenemos lo que son las obligaciones y facultades de los inspectores. Aquí nos vamos a ir dando cuenta en uno a uno. Dice que los inspectores de trabajo, en el artículo 281, que los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad, su nombramiento y el objeto de la inspección son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación. Vamos a ver la A. Por favor, que alguien me haga favor de ver la A. Literal A. Entrar sin previa notificación en todo establecimiento laboral, sujeto a inspección en jornada de trabajo conforme al Reglamento Interior de Trabajo o las autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y a permanecer en el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Tal autorización no les faculta ingresar a inmuebles que estén siendo utilizados como casa de habitación, residencia particular o de vivienda, salvo que, previa autorización de juez, se haya constatado que en los mismos se desarrollan actividades como establecimiento o lugar de trabajo. Ok, ahí vimos que de verdad que es lo mismo que yo les decía, que entrar sin previa notificación para que la inspección pues obviamente sea más auténtica, pues que no haya, pero
sí se da, pero yo realmente casi siempre he visto que siempre notifican, siempre dicen, va a venir la inspección. Ellos ya conocen, porque ellos ya saben. No sé, la verdad hasta acá no sé si a veces si ellos mismos anuncian su llegada y otras veces se filtra esa información. Muchas veces, a veces también se filtra esa información. Vamos con la literal B. Literal B. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando exista obstrucción o negativa para su ingreso al centro de trabajo, podrán pedir la intervención o apoyo de miembros de la Policía Nacional Civil para que se permita el cumplimiento de la inspección. Los inspectores de trabajo actúan bajo su más estricta responsabilidad. En casos debidamente justificados, la Inspección General de Trabajo podrá solicitar autorización judicial. Entonces, acá nos damos cuenta que dice que debe hacerse acompañar en las visitas por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Si fuera necesario, o del Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social. Cuando hay una obstrucción negativa para su ingreso, porque podría ser que haya un, qué sé yo, un movimiento ahí masivo, o que haya una huelga, un paro, no sé, alguna cuestión ahí que pueda dañar la entrada. Entonces obviamente ellos pueden pedir ayuda o apoyo judicial a los miembros de la Policía Nacional, ¿verdad? Para que permita pues obviamente la inspección. También dice acá que en los casos de justificado la inspección general, pues obviamente debe solicitar la autorización judicial, es decir, que debe ser autorizada por un juez de trabajo y previsión social. ¿Alguien que me haga favor de la literal C? Literal C. Practicar cualquier diligencia de inspección, examen o prueba que consideren necesario para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan correctamente y en particular para dos puntos. Numeral 1. Requerir información solo o ante testigos al inspeccionado o al personal del centro de trabajo sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones de trabajo, así como exigir la identificación o razón de su presencia de las personas que se encuentren en el lugar de trabajo inspeccionado. Los inspectores de trabajo deben entrevistar a los trabajadores sin la presencia o sugerencia de los empleadores o representantes de estos, haciéndoles saber que sus declaraciones serán confidenciales, salvo que los trabajadores soliciten la presencia de aquellos. ¿Continúo, licenciada? Digo que sí, compañera, porque todo eso es parte del C. Bueno, numeral 2. Exigir la presencia del empleador o de sus representantes o encargados, de los trabajadores y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector. Para el efecto deberán presentar la documentación requerida y acompañarse de las personas que tengan pleno conocimiento de los asuntos por los que fue requerida su presencia. Inciso 3. Examinar en el lugar en que se encuentren, incluyendo sistemas de almacenamiento electrónico, la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación laboral, tales como el informe contenido en el artículo 61, literal A de este código, contabilidad, libros, registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales, documentos de la seguridad social, planillas y boletas de pago de remuneraciones y prestaciones irrenunciables, documentos físicos exigidos por la normativa laboral en cualquier forma en la que se resguarde, y cualesquiera otros relacionados con materias sujetas al expediente administrativo, obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente administrativo, así como requerir la presentación de esta documentación en las oficinas públicas que se designe para el efecto.
En los casos de libros de contabilidad, físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con la previa autorización del juez de trabajo y previsión social. Inciso 4. Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabaciones de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empleador inspeccionado o a su representante. Gracias, muy amable. Es que le respondí que sí podía continuar, pero tenía apagado mi micrófono, perdón. Entonces, aquí nos damos cuenta de que todas estas son atribuciones, ¿verdad?, de los inspectores. Se dieron cuenta aquí, dice que se puede entrevistar a los trabajadores sin la presencia de los empleadores, obviamente, porque entonces se van a sentir intimidados a la hora de que sean ellos entrevistados o muchas veces interrogados. Y obviamente ellos van a sentir un poco de temor o presión si está, pues obviamente, el patrono ahí cerca, ¿verdad? O uno de los patronos cerca. Se van a sentir como intimidados. Entonces, la cuestión acá es de que ellos pueden hacer, y también todas las situaciones que están ahí, dice examinar el lugar en que se encuentre, los sistemas de almacenamiento electrónico, es decir, los sistemas que utilizan dentro de su empresa, ¿verdad? Cuáles son los sistemas ya sea electrónicos. También pueden ver la materia prima con la que trabajan, todas las condiciones de trabajo en las que se encuentren ellos. Y vamos a ir con la literal D, me parece. La D, por favor. Literal D. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función de inspección. Gracias. Entonces deben de recabar toda la información, ¿verdad?, que ellos tengan que tener, lo que ellos consideren que tiene relevancia dentro de la función, pues obviamente como inspectores, pues obviamente ellos van a tener esa ayuda. Vamos a la literal E, por favor. Literal E. Elaborar el acta presunta infracción por obstrucción de la labor de inspección cuando se produzca la negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección o en un centro de trabajo o en determinadas áreas de este, efectuando por el empleador, su representante o dependiente, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquel. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando, obstaculizando o dando la labor del inspector de manera que no permite el cumplimiento de la fiscalización o negándose a prestarle el apoyo necesario. Gracias. Siempre se debe elaborar, ¿verdad?, esa acta de presunta infracción o obstrucción. De hecho, los inspectores siempre deben levantar un acta cuando lleguen a hacer una inspección al lugar donde lleguen. Literal F. Literal F. Adoptar en su caso, una vez finalizadas las diligencias de inspecciones, cualesquiera de las medidas siguientes. Numeral 1. Requerir la adopción de medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas laborales, otorgando un plazo no mayor de 8 días, dentro de los cuales se debe verificar el cumplimiento de lo requerido. En caso de incumplimiento, se iniciará el proceso sancionatorio administrativo pertinente. Numeral 2. Requerir al empleador inspeccionado que en un plazo razonable realice las modificaciones que sean necesarias en las instalaciones, en el montaje o en el método de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo vigente. Numeral 3. Iniciar el proceso sancionatorio administrativo mediante la emisión de actas de infracción a normas laborales o de infracción por obstrucción a la labor de inspección. Numeral 4.
ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. Numeral 5. Todas las demás medidas que se deriven de la legislación vigente. Gracias. Esto acá está tomando en cuenta todas las medidas que deben ellos de tomar, ¿verdad? Una vez que se haya terminado con las medidas con la inspección. Vamos con la literal G. Literal G. Sí. Los delegados departamentales y los inspectores de trabajo serán responsables penal, civil y administrativamente por sus actuaciones fuera del marco de la ley, así como por los daños y perjuicios que provoquen por dichas actuaciones, particularmente cuando divulguen los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas, que revelen secretos industriales o comerciales que tengan razón de su cometido, que asienten hechos falsos en las actas de los que levanten o en los informes que rindan, que acepten dádivas de los patronos o de los trabajadores o de los sindicatos, que se extralimiten en el desempeño de sus funciones o que en alguna otra forma violen gravemente los deberes de su cargo, deben ser destituidos de inmediato, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles o de otro orden que les corresponda. En lo relativo a la divulgación de los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas de los secretos industriales o comerciales que tengan conocimiento. La prohibición a que se refiere el párrafo anterior subsiste aún después de haber dejado el servicio. Gracias. Dice acá, ese garajero, delegados departamentales y los ministerios serán responsables penal, civil y administrativamente por sus actos, actuaciones que sean fuera del marco legal, ¿verdad? Y ahí dice que todos esos, ya sean los departamentales o ya sean los inspectores de trabajo dentro de la capital, porque también hay delegados dentro de los departamentos, ¿verdad? Donde los inspectores no pueden ir porque los departamentos están muy lejos, entonces obviamente estos delegados también pueden pues, ser responsables, ya sea penal, civil, administrativamente, si pues obviamente infringen con alguna o se salen de sus atribuciones, ¿verdad? Vamos con la literal H. Literal H. Para el cumplimiento de sus funciones, los inspectores de trabajo pueden citar a sus oficinas a empleadores y trabajadores, y estos están obligados a asistir, siempre que en la citación respectiva conste expresamente el objeto de la diligencia. La inasistencia a cualquier citación constituye violación de las leyes laborales, dando lugar al procedimiento de inspección y el procedimiento sancionatorio por la inasistencia a la citación. Gracias, muy amable. Dice que los inspectores de trabajo pueden citar a sus oficinas a los empleadores, ¿verdad? No solamente es ir al lugar de trabajo, sino que también ellos pueden llegar hacia las oficinas a donde ellos los citen, ¿verdad? Los van a citar y pues ellos pueden llegar ahí. A veces ahí se sienten mucho más cómodos para dar información, para que los investiguen, para que los interroguen, pero no siempre es la situación. Como les repito, esto es legalmente lo que se tendría que hacer. Todas esas atribuciones que acabamos de leer son las atribuciones de los inspectores, pero claramente no siempre se cumplen, como lastimosamente lo que hablábamos, que nuestro sistema está pues muchas veces muy por debajo de nuestras expectativas y pues obviamente nos toca seguir con esta situación o como les repito, tratar la manera de cambiar en algo si se puede, hechos de denunciar, porque a veces es un poco desgastante, ¿verdad? Estar
peleando, estar denunciando, estar demandando, porque es complicado. Pero, como les repito, si la inspección o si muchas personas no conocen, sean malos, ¿verdad? Ni tampoco que todos los delegados sean malos, pero hay que buscar la forma. A veces uno cuando llega a un lugar encuentra gente no apta, pero muchas veces encuentra gente muy leal y encuentra personas muy que han pasado por las situaciones que tal vez uno está pasando y se identifican con uno y en muchas situaciones a uno pues lo ayudan. Y vamos por último con el artículo 282. Artículo 282. Toda persona puede dar cuenta a los inspectores o a los trabajadores sociales de cualquier infracción que cometan patronos o trabajadores en contra de las leyes de trabajo o de previsión social. Gracias, muy amable. Entonces aquí vemos claramente que dice que en el artículo 282 que toda persona, dice, puede dar cuenta a los inspectores, no decir solo los trabajadores, ¿verdad? Sino que todas personas que vean que se está violentando o que no se está cumpliendo con alguna de las garantías mínimas o que se están violando los derechos de un trabajador, pues obviamente puede hacerlo saber, ¿verdad? Ante los inspectores o ante la Inspección General de Trabajo. Entonces, esto es en cuanto a la organización administrativa. Acá terminamos con lo que es la organización administrativa. Y pues con esto terminamos lo que es toda la teoría en cuanto a materia, organizaciones de tribunales de trabajo. Organización de tribunales, ya vimos la organización de tribunales, vimos la organización administrativa, también vimos los que son los principios. Entonces, todo esto, el folleto que yo les mandé, lo que les decía que hasta donde está el juicio ordinario y la demanda, eso ya no va a entrar dentro de su examen, solamente hasta lo que vimos hasta acá. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer hoy. Tu pregunta, porque ya el otro fin de semana, pues ya es su examen. Licenciada, ¿podría repetir lo que viene en el examen? Disculpe, no escuché bien. Todo lo que hemos visto desde los principios, les voy a decir desde dónde empezamos a ver, porque me recuerdo yo que con ustedes vengo desde los principios. Vimos la definición del derecho procesal laboral, vimos cuáles son los principios, ¿verdad? Cuáles eran las partes, ¿verdad? Vimos los artículos, también vimos la representación, se recuerda que vimos la representación, ¿verdad? En cuanto a los tipos de representación que habían, voluntaria, legal, judicial. Compañeros, en un momento les mando el link de la asistencia. Ay, de verdad, se me había olvidado, Daniel. Gracias. Licenciada, buen día. Buen día. Con una consulta, Lick, disculpe, lo del mapa mental, ¿tiene alguna fecha, Lick? Sí, es para el próximo, el día del examen, no, creo que era 26, Lick, para el 26. Para esa fecha va a ser entonces la entrega, 26. Sí, 26 es la entrega. Ah, muy amable, licenciada, gracias. Bueno. Licenciada, ¿de qué artículo a qué artículo entra el examen? Si nos pudiera apoyar con eso. Ay, Dios. Es que se recuerdan que cada clase yo les iba diciendo qué artículo. Porque recuérdense que de los artículos, por ejemplo, de los principios, les fui dando artículo por artículo, pero que yo sepa de cuál a cuál, no, porque no están en un orden correlativo, sino que tenemos artículos de un lado, tenemos artículos de otro. Sí, la verdad, yo les he ido sí, dando hay bastantes artículos tocados, como el artículo 4 de la Constitución, 30 y 78 del Código de Trabajo, 103 de la Constitución. Hay varios artículos, creo que sería un poquito complicado para usted. Sí, es que no están de forma correlativa. Eso es lo que le quiero decir, que no le puedo decir del artículo 1 a tal, porque no es así. Ay, uno por uno. Es que el compañero Marlon José Chetey dejó encendido su micro.
Vamos a ver. Ya lo apago. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la representación va en el artículo 323. Todos los que acabamos de ver ahora, por ejemplo, vamos a ver, la jurisdicción, la organización privativa está del 283 al 287. Los juzgados de trabajo del 288 al 292. La Corte del 300 al 315. Los tribunales de arbitraje del 293 al 299. La organización administrativa también les fui dando sus artículos. O sea, yo les he ido dando artículos cada clase. Ustedes tienen que irlos apuntando y obviamente, pues obviamente Hay leerlos para el bastantes, momento Lina. Licenciada, Hay perdone, bastante, licenciada, sí. solo una consulta, bueno, no sé si puedo preguntarle esto, licenciada, y perdone el atrevimiento. ¿Cómo es que hace usted los exámenes, Lic? ¿Por un link de Google, Word? ¿Cómo En sería? Classroom. Disculpe. En Classroom nos vamos a hacer. Ah, ok. Muchas Sí, gracias. yo les voy a informar en la... me imagino que cuando ya lo tenga creado, como me imagino que se crea como... Yo los he creado en las clases pasadas. Realmente no sé ahora, pero según lo que nos indicaron, sí es por Classroom. Solo que hubiera algún cambio, ¿verdad? Ahorita en esta semana, pues yo se los informo, pero yo siempre examino por medio de Classroom. No sé si tienen alguna otra duda. Licenciada, buenos días, le habla Daniel. Dígame. Fíjese que quería decirles algo a los compañeros. ¿Cómo dice? Bueno, necesitaba decirle a los compañeros que hay personas que todavía a ustedes les dan acceso a la clase. Entonces necesito que me escriban ellos al personal para que yo los agregue al listado y así usted ya no esté dándoles acceso uno por uno a todos. Sí, porque usted dice para las clases. Sí, porque hay Classroom. personas que todavía no están agregadas al listado y usted todavía les sigue dando acceso uno por uno. Exactamente, sí. Entonces, por favor, si le pudieran escribir a Daniel, el compañero me va a hacer favor de que ustedes le escriban a él personalmente a su WhatsApp para que él los pueda agregar en ese listado, por favor, porque sí, es cierto que se han ido agregando uno con uno. El compañerito es mi auxiliar, entonces él los va a apoyar con ese tema. Ya pasaron la asistencia, ¿verdad? Ya tengo habilitado el link de la asistencia. Ok. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Hasta acá saben ustedes que van a dar su examen hasta el punto que vimos hoy. Y pues si no hay más preguntas, nos vemos el día del examen. Licenciada, disculpe, en el chat preguntan si también vendrán lo de las diapositivas. Claro, está dentro de las clases. Todo lo que vimos, claro. Las Gracias, licenciada, muy amable, buen domingo. Licenciada, disculpe, el tema de la Dirección General de Trabajo ¿tiene algún fundamento en el Código de Trabajo? Porque yo no tengo nada anotado sobre eso y me quedé con la duda si yo no lo había anotado. No, o si no lo tenía. solo está enmarcado como una dependencia. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Buenos días, licenciada. Fíjese que yo estaba viendo lo de mi asistencia, pero no me permite abrirla. Me sale que no está habilitada. Ahí podrías copiar el enlace. Bien, licenciada. Es que a veces algunos buscadores no permiten, entonces copia el enlace y lo pegas en Google o en el Opera o en el Firefox, en otro buscador que no sea el mismo que estás usando. A veces por las cookies aparece como que ya lo llenaste y el dispositivo no reconoce otra vez el mismo formulario. Entonces sería de copiar el link y abrirlo en otra pestaña. Y si por alguna razón no la puedo llenar, ¿qué puedo hacer? Pues podría hablar con Daniel para que él le apoye en ese tema, a ver qué se puede hacer.
Si no les sí. abre, solamente tienen que darle refrescar o cerrar el navegador y volverlo a colocar. ¿Y cuánto tiempo Sí, porque más a veces estará es que no abierto les en la abre. oficina? A veces hay que volverlo a intentar porque no siempre, a veces lo que dice la compañera es cierto, que hay que volverlo a copiar. La compañera que no puede ingresar a la asistencia, que si me favor de escribirme a mi WhatsApp y te voy a volver a pasar el link, o si no, yo voy a poner de que no pudiste llenar la asistencia. Si quieren, le escribo ahorita aquí mi nombre y yo voy a seguir intentando. Y mi nombre es Carnet. Por favor. Ok, Disculpe. no hay problema. Bueno, entonces eso es en cuanto al tema del examen. Ay, licenciada, disculpe.